Hola Glenny comunidad, soy Manuel y hace unos meses me pasó algo que nunca le conté a nadie. Mi hermana desapareció hace varios años y como ocurrió en tantos otros casos, la investigación fue perdiendo fuerza con el tiempo. Nunca encontraron un cuerpo, nunca hubo detenidos y las pocas pistas que aparecieron terminaron descartándose. Mi familia, con muchísimo dolor, aprendió a convivir con la idea de que probablemente nunca sabríamos qué había pasado. Yo, en cambio, jamás pude aceptarlo del todo. Siempre conservé la esperanza de que algún detalle, por mínimo que fuera, apareciera cuando menos lo esperáramos. Una noche estaba viendo exploraciones urbanas en YouTube. Me gustan esos videos porque muestran lugares abandonados y de alguna manera me distraen. Eran unos chicos recorriendo el antiguo Hospital González Castañeda, en Tlatelolco. Filmaban habitaciones destruidas, pasillos inundados, consultorios completamente vacíos y la vieja morgue, donde todavía quedaban algunas cámaras frigoríficas abiertas. Todo parecía una exploración más, hasta que en un momento enfocaron un montón de ropa tirada en un rincón. Puse pausa de inmediato. Entre toda esa ropa había un par de zapatillas que me dejaron helado. Mi hermana tenía la costumbre de intervenir toda la ropa que usaba. Pintaba zapatillas, mochilas y camperas con marcadores para tela. Esas tenían un dibujo muy particular en uno de los costados. Una luna con pequeñas estrellas alrededor. Yo mismo la había visto hacer ese dibujo una tarde en casa. No podía asegurar al 100% que fueran las mismas, pero cuanto más las miraba, más convencido estaba de que pertenecían a ella. No le dije absolutamente nada a mis padres. Después de tantos años habían aprendido a seguir adelante como podían, y no quería volver a abrir esa herida si todo terminaba siendo una confusión. En cambio, llamé a dos amigos de confianza. Les mostré el fragmento del video y les propuse ir esa misma noche al hospital. Al principio pensaron que estaba exagerando, pero cuando les expliqué por qué estaba tan seguro aceptaron acompañarme. Entramos por uno de los accesos rotos que aparecen en muchas exploraciones. No llevábamos cámaras porque no íbamos a grabar contenido. Solo queríamos comprobar si esas zapatillas seguían ahí. Cada uno llevaba una linterna y recorrimos el edificio intentando orientarnos con las imágenes del video. El hospital era muchísimo más grande de lo que parecía en internet. Había sectores completamente inundados, quirófanos destruidos, consultorios llenos de papeles húmedos y corredores tan largos que la luz apenas alcanzaba a mostrar el final. Después de caminar durante casi una hora encontramos el sitio exacto donde habían filmado la ropa. Todo seguía igual. Había camperas, pantalones, mochilas rotas y, entre ese montón estaban las zapatillas. Las levanté con muchísimo cuidado. El dibujo seguía ahí, aunque el tiempo y la humedad habían desgastado parte de la pintura. Abrí mi mochila, las guardé adentro y pensé que al día siguiente las llevaría a la policía para que las revisaran. Mientras hacía eso escuché un sonido muy bajo. Al principio pensé que era agua cayendo por alguna tubería rota, pero enseguida distinguí un lamento. Era la voz de una mujer. Mis amigos también la escucharon, aunque ninguno entendía de dónde venía. Yo sentí un escalofrío porque reconocí inmediatamente ese tono de voz. Era igual al de mi hermana. Comencé a seguir el sonido casi sin pensar. Cada vez parecía escucharse un poco más adelante, como si alguien caminara unos metros delante de nosotros. Mis amigos intentaban convencerme de que saliéramos del edificio. Decían que el lugar era peligroso y que seguramente el eco nos estaba jugando una mala pasada. Yo no podía detenerme. Después de tantos años creyendo que nunca volvería a saber nada de ella, sentía que estaba a punto de encontrar una respuesta. Seguimos avanzando hasta llegar a una escalera que descendía hacia un sector del hospital completamente distinto. Ahí el ambiente era mucho más frío y el aire tenía un olor muy fuerte a humedad.
Las paredes estaban cubiertas de hongos y varias puertas permanecían cerradas con candados oxidados. La voz continuaba escuchándose, siempre a la misma distancia, como si supiera exactamente hasta dónde debía guiarme. Mis amigos decidieron no seguir. Me dijeron que iban a esperarme afuera durante unos minutos y que si no salía, llamarían a emergencias. Los vi alejarse por el pasillo mientras yo continuaba descendiendo solo. Temía terminar recorriendo ese lugar completamente a oscuras, guiándome únicamente por una voz que creía reconocer. La batería de la linterna empezó a agotarse, justo cuando llegué a un viejo corredor de mantenimiento. Allí encontré una puerta metálica diferente a las demás. Estaba cerrada, cubierta de óxido y sin ningún cartel que indicara qué había detrás. En ese momento la voz volvió a escucharse con absoluta claridad. Pronunció mi nombre igual que lo hacía mi hermana cuando éramos chicos. Después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me pidió que saludara a mis padres, que les dijera que los extrañaba y que, por favor, dejara de buscarla. Finalmente agregó una frase que me descolocó por completo. Me rogó que no abriera la puerta. Después de tantos años intentando encontrar una pista, era imposible obedecer. Sentía que si me daba la vuelta en ese momento, iba a arrepentirme toda la vida. Empujé la puerta con fuerza hasta que logró abrirse entre un chirrido metálico que resonó por todo el pasillo. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, no había ventanas y tampoco existía ninguna salida alternativa. La voz desapareció en el mismo instante en que crucé el umbral. Permanecí allí varios minutos iluminando cada rincón con la linterna, convencido de que había algo que todavía no veía, pero no encontré absolutamente nada. Fue entonces cuando noté que la luz estaba a punto de apagarse por completo. Decidí salir antes de quedarme atrapado en la oscuridad. El camino de regreso me pareció mucho más largo y, aunque intenté volver a escuchar aquella voz, el hospital permaneció en silencio hasta que alcancé la salida. Nunca llevé las zapatillas a la policía. Sé que probablemente debería haberlo hecho, pero después de lo que viví esa noche, sentí que ya no iban a aportar ninguna respuesta. Días más tarde se las mostré a mis padres. Mi mamá apenas las vio empezó a llorar. No necesitó preguntarme de dónde las había sacado. Las reconoció enseguida y las sostuvo entre las manos durante un largo rato sin decir una sola palabra. Hasta hoy siguen guardadas en una caja dentro de mi casa. A veces pienso que todo pudo haber sido una coincidencia, o una mezcla de angustia y sugestión después de tantos años buscando respuestas. Sin embargo, hay una idea que nunca pude sacar de mi cabeza. Pasé media vida tratando de encontrar a mi hermana, y la única vez que sentí que realmente estuve cerca de ella fue justamente cuando me pidió que dejara de buscarla. Todavía no sé qué había detrás de aquella puerta, pero hay noches en las que me pregunto si el verdadero motivo por el que quería que no la abriera era protegerme a mí y no a ella. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Glenn, hace algunos años, junto con 2 amigos, empezamos a recorrer lugares abandonados de distintas partes de México. No buscábamos experiencias paranormales, ni queríamos fabricar historias para internet. La verdad que nos interesaba documentar edificios históricos antes de que terminaran derrumbándose o fueran demolidos. En una de esas salidas llegamos hasta una antigua hacienda, ubicada en una zona desértica de Jalisco. No era nuestro destino principal. Habíamos ido a recorrer unas construcciones relacionadas con una vieja explotación minera y un habitante del lugar nos comentó que, a pocos kilómetros, todavía quedaban en pie los restos de una hacienda muy antigua. Decidimos desviarnos para conocerla. El lugar era enorme. A pesar del deterioro, todavía se distinguía en la casa principal
Una pequeña capilla, varios patios internos y algunas habitaciones que conservaban murales religiosos, pintados directamente sobre las paredes. Más alejadas aparecían construcciones vinculadas a la mina, con techos derrumbados y galerías parcialmente cubiertas por la vegetación. Todo transmitía la sensación de haber quedado detenido en el tiempo. Entramos durante la tarde porque sabíamos que el recorrido iba a llevar varias horas. Cada uno tenía su propia cámara y linternas, ya que era casi seguro que terminaríamos saliendo cuando ya hubiera oscurecido. Nuestro método era sencillo: caminar separados unos metros para obtener distintos ángulos y luego reunir todo el material durante la edición. Al principio la exploración transcurrió con absoluta normalidad. Vimos habitaciones vacías, corredores largos, patios llenos de maleza y algunos sectores donde todavía quedaban muebles rotos cubiertos de polvo. No encontramos señales recientes de personas viviendo allí, ni indicios de que otros exploradores hubieran pasado poco antes que nosotros. Mientras grabábamos uno de los corredores, ocurrió algo que llamó nuestra atención. Al fondo del pasillo apareció un destello muy breve, exactamente igual al flash de una cámara fotográfica. Fue tan claro que los tres nos detuvimos al mismo tiempo. Nuestra primera reacción fue pensar que había otro grupo recorriendo la hacienda. Era una explicación completamente lógica. Muchas personas visitaban lugares abandonados para sacar fotografías, y supusimos que simplemente nos habíamos cruzado con alguien más. Caminamos hacia el sitio donde había aparecido el destello. El corredor desembocaba en un patio pequeño, rodeado de habitaciones semiderruidas. Revisamos una por una esperando encontrar a quien hubiera tomado la fotografía, pero no había absolutamente nadie. Mientras comentábamos que tal vez esa persona había salido por otro lado, volvió a verse otro flash, pero esta vez apareció bastante más lejos, al final de una galería que conectaba con otro sector de la hacienda. Nos miramos sin decir una palabra. Empezamos a caminar hacia allí, y cuando llegamos ocurrió exactamente lo mismo. No encontramos a nadie. No escuchábamos conversaciones, pasos ni el ruido normal que produce alguien moviéndose entre escombros. Apenas unos segundos después apareció un nuevo destello, otra vez en un lugar diferente. Sin proponérnoslo, terminamos siguiendo esas luces durante casi 20 minutos. Cada vez que pensábamos que estábamos a punto de alcanzar al supuesto fotógrafo, el siguiente flash aparecía varios metros más adelante, como si la persona siempre mantuviera la misma distancia respecto de nosotros. En más de una ocasión llegamos a correr por los pasillos convencidos de que finalmente íbamos a encontrarla, pero el resultado siempre era el mismo. Había algo que empezó a resultarnos extraño. En un edificio tan silencioso, era imposible que alguien se desplazara tan rápido sin hacer ruido. Además, para pasar de un sector a otro, había que atravesar puertas caídas, piedras y pisos irregulares. Nosotros hacíamos bastante ruido simplemente al caminar. Quien fuera delante de nosotros deberían haber producido algún sonido parecido. Nunca ocurrió. Solo aparecían los destellos. Con el paso de los minutos dejamos de pensar que se trataba de otro explorador y empezamos a creer que alguien nos estaba haciendo una broma. Incluso revisamos algunos sectores donde habría sido fácil esconderse, pero no encontramos mochilas, equipos fotográficos ni ninguna señal de que otra persona estuviera recorriendo el edificio. Cuando el sol empezó a bajar, decidimos terminar la exploración. No tenía sentido seguir perdiendo tiempo detrás de algo que no lográbamos explicar, y todavía nos quedaba bastante camino para regresar al pueblo. Al salir de la hacienda vimos a un hombre mayor sentado frente a una pequeña vivienda, ubicada a unos cientos de metros. Nos saludó con total naturalidad y, apenas nos acercamos, nos hizo una pregunta que nos dejó completamente desconcertados. Nos preguntó si habíamos visto al fotógrafo. Pensamos que hablaba del mismo explorador que nosotros llevábamos casi media hora intentando encontrar. Le respondimos que habíamos visto varios flashes,
pero que nunca habíamos logrado cruzarnos con la persona que supuestamente estaba sacando las fotos. El hombre sonrió y nos explicó que muchos visitantes le contaban exactamente la misma historia. Decían haber visto destellos dentro de la hacienda y terminaban recorriendo pasillos y habitaciones tratando de descubrir quién los producía. Sin embargo, hasta donde él sabía, nadie había conseguido encontrar al supuesto fotógrafo. Le preguntamos si conocía alguna explicación, pero nos dijo que no. Solo agregó que llevaba años escuchando el mismo relato de personas diferentes y que, por eso, cuando veía salir a alguien de la hacienda, siempre hacía la misma pregunta. Antes de despedirnos quiso saber si, por casualidad, nuestras cámaras habían logrado captar al hombre que producía los flashes. Le respondimos que seguramente no, aunque revisaríamos el material al llegar. Y esa misma noche descargamos todas las grabaciones. Lo primero que hicimos fue buscar los momentos donde recordábamos haber visto las luces. No tardamos mucho en encontrarlos, porque los destellos aparecían perfectamente registrados por las 3 cámaras. Lo llamativo era otra cosa. Cada flash iluminaba durante una fracción de segundo paredes, columnas y puertas, exactamente igual que lo habíamos visto en persona. Sin embargo, al detener la imagen cuadro por cuadro, nunca aparecía nadie sosteniendo una cámara. No importaba desde qué ángulo analizáramos la escena, los destellos parecían originarse desde un punto completamente vacío. Incluso en una de las tomas, el flash aparecía en medio de un corredor donde no existía ningún lugar razonable para que alguien pudiera esconderse. Durante varios días seguimos revisando el material convencidos de que encontraríamos algún detalle que se nos hubiera escapado. Pensamos en reflejos, en algún efecto de las cámaras, o incluso en la posibilidad de que otro grupo hubiera abandonado la hacienda, unos segundos antes de que nosotros llegáramos a cada sector. Ninguna hipótesis explicaba por qué los 3 habíamos visto exactamente los mismos destellos desde posiciones distintas, ni porque nunca aparecía una sola persona en las grabaciones. Con el tiempo seguimos haciendo exploraciones en otros lugares, pero jamás volvimos a esa hacienda. Todavía conservo los archivos originales. Cada tanto los vuelvo a mirar porque sigo esperando descubrir algo que antes no había visto. Los flashes continúan apareciendo exactamente igual que aquella tarde, y por más que analice las imágenes, nunca logro encontrar a quien supuestamente estaba detrás de la cámara. Lo curioso es que, con los años, dejé de pensar en los destellos. Lo que realmente quedó dando vueltas en mi cabeza fue la pregunta del vecino. Él nunca nos consultó si habíamos visto unas luces extrañas dentro de la hacienda. Tampoco preguntó si había alguien más recorriendo el edificio. Nos preguntó directamente si habíamos visto al fotógrafo, como si supiera de antemano que todos los que entraban allí terminaban persiguiendo a la misma persona y que ninguno conseguía encontrarla. Continuamos. Esto pasó hace unos años, cuando recién empezaban a ponerse de moda las exploraciones urbanas en YouTube. Éramos 3 amigos que estábamos obsesionados con esos canales donde siempre aparecía alguna sombra, una puerta que se cerraba sola, o una voz misteriosa. La verdad es que nunca nos había ocurrido nada parecido, y como queríamos conseguir más visitas, terminamos teniendo una idea bastante tonta. Elegimos un edificio abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar donde ya habíamos entrado varias veces, y sabíamos que no pasaba absolutamente nada extraño. Nuestro plan era fabricar nosotros mismos los supuestos fenómenos y después editar el material para hacerlo parecer una experiencia paranormal. Durante toda una tarde preparamos el lugar. Llevamos 2 cámaras, linternas, micrófonos, un parlante Bluetooth, una sábana blanca, danza transparente y varios objetos que nos permitieran mover puertas o hacer caer cosas desde cierta distancia. Entramos sin grabar. Recorrimos los pasillos buscando los mejores ángulos y dejamos todo escondido para volver unas horas después. Atamos la danza entre 2 habitaciones.
Ocultamos el parlante detrás de un viejo escritorio y acomodamos la sábana en un pasillo donde, con un simple tirón, parecía que alguien cruzaba caminando frente a la cámara. Cuando terminamos, salimos convencidos de que el video iba a quedar perfecto. Esa misma noche regresamos para hacer la grabación definitiva. Todo salió exactamente como lo habíamos planeado. Los ruidos del parlante sonaban en el momento justo. Una puerta parecía cerrarse sola gracias a la tanza, y la sábana cruzó el pasillo de una manera tan convincente que nosotros mismos nos reímos, imaginando los comentarios que iba a generar el video. Incluso improvisamos algunas escenas fingiendo sorpresa, para que el resultado pareciera más auténtico. Después de casi una hora de grabación, decidimos terminar porque ya no nos quedaban baterías suficientes. Antes de irnos, recordamos que todavía teníamos que retirar todo el equipo que habíamos escondido. Ninguno quería dejar un parlante o una cámara abandonados en ese edificio, así que volvimos a entrar por tercera vez. Apenas cruzamos la puerta principal, notamos que algo había cambiado. El lugar seguía completamente vacío, pero el parlante ya no estaba donde lo habíamos dejado. Pensamos que alguno de nosotros lo había movido sin darse cuenta, aunque los tres jurábamos haber salido juntos. Después buscamos la tanza y tampoco aparecía. Lo mismo ocurrió con la sábana. Incluso una pequeña cámara deportiva que habíamos escondido detrás de un muro había desaparecido por completo. Al principio creímos que alguien nos estaba gastando una broma. Revisamos cada habitación, subimos otra vez al segundo piso y recorrimos el patio exterior iluminando todos los rincones con las linternas. El edificio era enorme, pero tenía muy pocos lugares donde esconder objetos de ese tamaño. Aún así, no encontramos absolutamente nada. Mientras discutíamos qué podía haber pasado, uno de mis amigos comentó que durante la segunda grabación le había parecido escuchar pasos en el piso superior. En ese momento ninguno le dio importancia porque pensó que éramos nosotros mismos, moviéndonos por los pasillos. Pero ahora esa observación empezaba a sonar distinta. Seguimos buscando unos minutos más hasta que escuchamos un grito. No fue un alarido largo ni exagerado. Sonó como una persona llamando a alguien desde muy lejos y rebotó por todo el edificio. Los tres nos quedamos inmóviles. Ninguno hizo el comentario típico de que seguramente había otra gente explorando el lugar. Simplemente nos miramos y entendimos lo mismo al mismo tiempo. Salimos corriendo sin recoger nada más y no nos detuvimos hasta llegar al auto. Esa noche nos reunimos en casa de uno de ellos para revisar el material. Nuestra intención era descubrir si las cámaras habían registrado a alguien entrando mientras nosotros preparábamos las escenas. Empezamos viendo las primeras tomas y todo parecía normal. El edificio estaba vacío cuando colocamos la tanza y escondimos el parlante. Después pasamos a la segunda recorrida, la que habíamos hecho fingiendo los fenómenos. Y fue ahí donde apareció algo que ninguno recordaba haber visto. En varios planos, al fondo de algunos pasillos, se distinguían figuras humanas inmóviles. No ocupaban el centro de la imagen y resultaban fáciles de pasar por alto si uno miraba el video a velocidad normal. Sin embargo, al detener cuadro por cuadro se apreciaban con bastante claridad. Lo más raro era que cambiaban de lugar entre una toma y la siguiente, sin que existiera un recorrido lógico entre ambas posiciones. En un momento apareció una silueta junto a una escalera, y pocos segundos después la misma figura parecía estar observando desde una ventana del piso superior. Nunca lograba verse completa porque siempre quedaba parcialmente oculta detrás de una pared o una puerta. Pensamos que podía tratarse de personas que habían entrado al edificio mientras grabábamos. El problema era que ninguna de las cámaras registró pasos, conversaciones o el ruido de alguien moviéndose entre los escombros. Además, revisando los horarios, descubrimos algo todavía más extraño. Algunas de esas figuras aparecían en dos lugares distintos, con apenas un segundo de diferencia.
una distancia imposible de recorrer incluso corriendo. Volvimos varias veces sobre las imágenes buscando alguna explicación. Probamos cambiar el contraste, aumentar el brillo y revisar los archivos originales para descartar errores de edición. Las siluetas seguían ahí. Nunca conseguimos distinguir un rostro ni saber cuántas eran realmente, porque en algunos planos parecía tratarse de una sola persona y en otros daba la impresión de que había varias observándonos desde diferentes sectores del edificio. Jamás recuperamos el parlante, la cámara deportiva, la sábana ni la tanza. Lo más lógico sería pensar que alguien aprovechó un descuido y se llevó todo mientras estábamos grabando. Pero nunca encontramos una sola imagen que mostrara a esa persona entrando o saliendo del edificio con nuestro equipo. Después de aquella noche dejamos de hacer exploraciones urbanas. El video nunca llegó a publicarse porque ninguno quiso seguir trabajando sobre ese material. Todavía conservo una copia en un disco rígido. Cada tanto la vuelvo a mirar intentando convencerme de que todo tiene una explicación sencilla. Sin embargo, siempre termino deteniendo la imagen en los mismos pasillos, buscando esas figuras que aparecieron donde sabíamos que no había nadie. Y cada vez que recuerdo el equipo que desapareció sin dejar rastro, sigo haciéndome la misma pregunta. Si nosotros habíamos preparado un montaje para engañar a la gente, ¿quién estaba preparando el suyo para engañarnos a nosotros? Continuamos. Hola Glenn. Hace algunos años armamos un canal de YouTube con unos amigos y comenzamos a grabar lugares de nuestra ciudad. Como nos fue bien con los primeros videos, salimos a buscar afuera. En uno de esos viajes llegamos hasta Naica, en Chihuahua. Queríamos conocer los antiguos túneles vinculados a la llamada Mina de las Brujas, un lugar rodeado de historias que se transmitían desde hacía décadas entre mineros y habitantes de la zona. Después de varios contactos conseguimos un permiso para recorrer únicamente algunos sectores que ya estaban fuera de operación. Había otras galerías completamente clausuradas por cuestiones de seguridad y quedaban fuera del recorrido autorizado. Antes de entrar, el guía nos explicó con detalle el camino que podíamos seguir. También nos señaló en un plano las áreas restringidas y se detuvo especialmente en una galería sellada que quedaba hacia uno de los extremos del complejo. Nos pidió varias veces que no nos acercáramos a ese lugar. Dijo que el aire podía ser peligroso porque ya no existía ventilación adecuada y que además no había absolutamente nada que justificara el riesgo. La advertencia fue tan insistente que terminamos entendiendo que no era una simple recomendación. Comenzamos la exploración llevando cámaras, linternas, cascos y micrófonos externos para registrar el ambiente de la mina. Durante el primer tramo todo transcurrió con absoluta normalidad. Grabábamos los túneles, comentábamos algunos detalles históricos, y nos sorprendía el silencio que se generaba cuando apagábamos las linternas por unos segundos. Solo se escuchaban gotas cayendo desde el techo y el eco lejano de nuestras propias pisadas. Después de casi una hora de recorrido, llegamos a una bifurcación desde donde, según el plano, comenzaba la galería clausurada. Fue allí donde escuchamos por primera vez un silbido muy tenue que parecía venir desde esa dirección. Nadie se alarmó. En una mina antigua resulta bastante común que el aire produzca sonidos extraños al pasar por grietas o túneles estrechos. Así que seguimos grabando sin darle demasiada importancia. Sin embargo, unos minutos más tarde volvió a escucharse y ya no sonó igual. El ruido había dejado de ser continuo. Aparecía durante un instante, se interrumpía y volvía unos segundos después con una cadencia que recordaba mucho más al silbido de una persona que al de una corriente de aire. Nos quedamos quietos intentando descubrir de dónde provenía. Uno de mis amigos comentó en voz alta que seguramente existía alguna abertura detrás del muro sellado. Apenas terminó de hablar, pasaron unos segundos y el silbido volvió a escucharse, esta vez con la sensación de estar bastante más cerca.
Nos miramos sin decir nada y seguimos caminando, convencidos de que tarde o temprano encontraríamos una explicación lógica. La situación empezó a volverse incómoda cuando ocurrió por tercera vez. Cada vez que alguno hacía un comentario, el sonido regresaba después de una breve pausa. No era una respuesta inmediata, ni parecía un eco de nuestras voces. Simplemente daba la impresión de que alguien esperaba a que termináramos de hablar para volver a silbar. Ninguno propuso acercarse a la galería. Recordábamos perfectamente la advertencia del guía y no teníamos ninguna intención de entrar en un sector restringido. Continuamos grabando desde donde estábamos hasta que, de manera tan inesperada como había comenzado, el silbido dejó de escucharse por completo. El resto de la exploración transcurrió sin novedades. Salimos de la mina al caer la tarde y regresamos al campamento convencidos de que el audio nos permitiría entender qué había producido aquel sonido. Estábamos seguros de que, una vez escuchado con calma, terminaríamos encontrando una explicación relacionada con la acústica del lugar. Esa misma noche descargamos todo el material y empezamos a revisar las grabaciones. Lo primero que buscamos fue el momento en que recordábamos haber escuchado el silbido. Reprodujimos los videos de las cámaras principales, luego los archivos captados por los micrófonos ambientales. Y para nuestra sorpresa, el sonido no aparecía en ninguno de ellos. Las conversaciones estaban completas. También se escuchaban nuestras pisadas, el agua cayendo desde el techo y el ambiente habitual de la mina. Sin embargo, el silbido simplemente no existía en las grabaciones, como si jamás hubiera ocurrido. Pensamos que podía tratarse de un problema con los equipos, y estuvimos a punto de guardar todo cuando uno de mis amigos recordó que uno de los micrófonos había registrado una pista de respaldo independiente. Abrimos ese archivo sin demasiadas expectativas. Al principio parecía igual que los demás. Después, justo en el tramo donde nosotros recordábamos el primer silbido, apareció un sonido muy débil que ninguno esperaba encontrar. No era el silbido, era una voz. Costaba muchísimo distinguirla y tuvimos que aumentar el volumen varias veces para entender qué estaba diciendo. Incluso utilizamos auriculares porque, con los parlantes de la computadora, apenas se percibía un murmullo. Cuando finalmente logramos escucharla con claridad, se nos heló la sangre. La voz pronunciaba el nombre completo de uno de mis amigos. No utilizaba el apodo con el que todos lo conocían, sino su nombre real, exactamente como figuraba en sus documentos. Lo primero que hicimos fue revisar toda la exploración desde el principio. Pensamos que, en algún momento, alguno de nosotros habría dicho ese nombre sin darse cuenta, y el micrófono simplemente lo había registrado con mucho eco. No encontramos nada. Durante todo el recorrido nos llamábamos únicamente por los apodos del canal, una costumbre que teníamos desde hacía años. Escuchamos varias veces cada conversación, y en ninguna aparecía mencionado su nombre verdadero. Intentamos buscar otras explicaciones. Pensamos que podía tratarse de una contaminación de audio, de una grabación vieja que hubiera quedado mezclada por error, o incluso de alguna interferencia de radio. Ninguna posibilidad terminaba de convencer porque la voz era demasiado clara y siempre repetía exactamente el mismo nombre con la misma entonación. Nunca volvimos a la mina de las brujas y preferimos no comentarle nada al guía. Tampoco utilizamos ese fragmento en el video que publicamos, porque sabíamos que nadie iba a creer una historia basada únicamente en un archivo de audio. El silbido que escuchamos dentro de la mina nunca quedó registrado en ninguno de nuestros equipos, pero aquella voz continúa repitiendo el nombre de mi amigo una y otra vez. Lo que más me inquieta no es que alguien pareciera llamarlo desde una galería clausurada, sino recordar que fue justamente él quien, unos minutos antes, había sugerido acercarnos para averiguar de dónde venía el sonido. Continuamos. Querida comunidad del sector del terror, les quería contar que hace unos años, junto con 2 amigos,
empezamos a hacer exploraciones urbanas. Nunca fuimos de los que buscaban fantasmas o hacían rituales para conseguir visitas. Lo que realmente nos gustaba era recorrer edificios abandonados. Con el tiempo fuimos aprendiendo que muchas veces el mayor peligro no era lo paranormal, sino los pisos vencidos, los pozos ocultos, los robos o la gente que utilizaba esos sitios para vivir o esconderse. Una de las exploraciones que más esperábamos era la de una antigua prisión abandonada. Llevaba muchos años cerrada y era enorme. Tenía pabellones destruidos, galerías interminables, patios cubiertos de vegetación y varias torres de vigilancia que todavía permanecían en pie. Antes de entrar buscamos información sobre el lugar y encontramos fotos bastante viejas. Así que decidimos llevar un dron para revisar primero las zonas más peligrosas. La idea era detectar techos derrumbados o comprobar si había personas viviendo allí antes de empezar a caminar. Llegamos temprano, armamos el equipo y comenzamos el vuelo. Mientras uno manejaba el dron, los otros dos seguíamos la transmisión en una pantalla. Fuimos recorriendo lentamente los patios interiores, los techos de los pabellones y los sectores donde antes estaban las oficinas administrativas. Todo parecía completamente vacío. No se veía ropa tendida, fogatas, colchones ni ningún otro indicio de que alguien utilizara el edificio. Después de varios minutos decidimos acercarnos a una de las torres de vigilancia que quedaba sobre uno de los extremos del predio. Era una estructura alta, bastante deteriorada, desde donde años atrás los guardias controlaban todo el movimiento de la prisión. Apenas el dron llegó a esa zona, apareció un hombre parado junto a la abertura principal de la torre. Los tres lo vimos al mismo tiempo. Estaba inmóvil y parecía mirar directamente hacia la cámara. Llevaba ropa oscura. Era delgado y mantenía los brazos pegados al cuerpo. No hizo ningún gesto. No levantó una mano ni intentó esconderse. Permanecía completamente quieto, como si supiera que lo estábamos observando. Nuestra primera reacción fue pensar que se trataba de un ocupante ilegal. Bajamos el dron de inmediato para evitar problemas. Guardamos todo el equipo y decidimos acercarnos caminando. Si realmente había alguien viviendo allí, preferíamos hablar antes de seguir explorando el resto del edificio. Llegar hasta la torre nos llevó varios minutos. Tuvimos que rodear sectores derrumbados, atravesar un patio lleno de maleza y subir por una vieja escalera metálica que todavía resistía. Durante todo ese recorrido esperábamos encontrar a esa persona bajando o intentando escapar, pero nunca vimos ningún movimiento. Cuando llegamos arriba, la torre estaba completamente vacía. Revisamos cada rincón, iluminamos el piso con las linternas y buscamos cualquier señal de que alguien hubiera permanecido allí. No encontramos mochilas, botellas, restos de comida, colillas de cigarro ni huellas recientes sobre el polvo acumulado. Incluso recorrimos las celdas y pasillos cercanos pensando que el hombre podía haberse escondido mientras nos acercábamos. Pero tampoco apareció nadie. Terminamos la exploración algo confundidos. Entre los tres comentamos que seguramente había encontrado alguna salida que nosotros no conocíamos. Era la explicación más lógica, así que dimos por terminado el recorrido y regresamos a casa sin seguir dándole demasiadas vueltas. Como hacíamos siempre, esa misma noche descargamos todas las grabaciones para revisar el material antes de editarlo. Nuestra intención era descubrir por dónde había desaparecido aquel hombre. Buscamos el momento exacto en que el dron pasaba frente a la torre y comenzamos a analizar la secuencia con calma. Fue entonces cuando apareció el primer detalle extraño. El dron había pasado prácticamente por encima de la torre, a muy pocos metros de distancia. Cualquiera que haya utilizado uno sabe el ruido que producen las hélices, sobre todo en un lugar tan silencioso como ese. Lo normal habría sido que esa persona levantara la vista para seguir el aparato, o al menos hiciera algún movimiento de reacción. Sin embargo, durante toda la toma permanecía exactamente igual,
Seguimos revisando el video y ampliamos la imagen para intentar distinguir mejor el rostro. La resolución no era perfecta, pero alcanzaba para notar otra cosa que nos dejó incómodos. En algunos momentos, parte de su cuerpo parecía mezclarse con la pared de la torre. No era un efecto constante ni un error evidente de compresión. Simplemente había fotogramas donde el borde del hombro y una parte de las piernas se confundían, con el fondo de una forma muy difícil de explicar. Pensando que podía tratarse de un problema del archivo, exportamos nuevamente el video original desde la memoria del dron. El resultado fue exactamente el mismo. Incluso lo reprodujimos en otro monitor para descartar que fuera un defecto de la pantalla. Pero esa figura seguía viéndose igual. Mientras observábamos cuadro por cuadro, apareció un detalle que ninguno había notado durante el vuelo. En un instante muy breve, cuando la cámara pasa por encima de la torre, la sombra del dron se proyecta claramente sobre el techo y las paredes. Sin embargo, esa sombra nunca llega a tocar al hombre. Es como si estuviera proyectándose sobre una superficie que él no ocupaba. Uno de mis amigos propuso volver unos días después para repetir exactamente el mismo recorrido. Los otros dos nos negamos. No por miedo a encontrar algo extraño, sino porque ninguno tenía ganas de volver a pasar horas buscando a una persona que tal vez nunca había estado allí. Hasta hoy el dron sigue funcionando perfectamente y todavía conservo esa grabación. Cada tanto vuelvo a verla intentando encontrar algún detalle técnico que explique lo que registró la cámara. A veces pienso que todo pudo ser una combinación de luces, sombras y mala resolución. Otras veces recuerdo lo convencidos que estábamos de haber visto a un intruso vigilándonos desde la torre, y me resulta imposible creer que los tres nos hayamos equivocado exactamente de la misma manera. Lo único que tengo claro es que esa tarde fuimos preparados para encontrar a alguien viviendo en una prisión abandonada. Lo recorrimos de punta a punta buscándolo y no apareció una sola pista de que hubiera pasado otra persona por ese lugar. Sin embargo, cada vez que detengo el video en el mismo fotograma, el hombre sigue ahí, inmóvil, esperando en la torre de vigilancia como si jamás hubiera abandonado su puesto. Continuamos. Glenn, hace unos años teníamos un canal de exploraciones urbanas. Nunca fuimos de los que armaban historias paranormales para conseguir visitas. Al contrario, intentábamos mostrar los lugares tal como estaban, investigar un poco su historia y recorrerlos con el mayor cuidado posible. Una vez conseguimos permiso para entrar a un antiguo edificio de oficinas que había pertenecido a una empresa bastante importante de la ciudad. Según la documentación que habíamos conseguido y lo que contaban los vecinos, el lugar llevaba más de 15 años completamente abandonado. Nadie trabajaba allí desde el cierre de la compañía, y durante todo ese tiempo, el inmueble había permanecido cerrado porque existía un conflicto judicial entre los antiguos propietarios. Entramos cerca del mediodía para aprovechar la luz natural. El edificio era enorme. Tenía varios pisos, oficinas individuales, salas de reuniones y un archivo donde todavía quedaban miles de carpetas amontonadas. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo. Había escritorios con computadoras antiguas, teléfonos de disco, calendarios detenidos en otra época, y montones de papeles amarillentos que parecían no haber sido tocados desde el día en que todos abandonaron el lugar. Cada uno grababa desde un ángulo diferente porque después mezclábamos las imágenes durante la edición. Mientras recorríamos el segundo piso, entramos en una oficina bastante pequeña que parecía haber pertenecido a algún jefe de sector. El escritorio estaba casi vacío, salvo por un cuaderno apoyado junto a una lámpara vieja. Lo primero que nos llamó la atención fue que ese cuaderno no se veía igual que el resto de las cosas. También tenía polvo, pero muchísimo menos. Incluso la tapa conservaba el color original, y las hojas no estaban amarillas como los demás documentos. Uno de mis amigos hizo el comentario de que parecía haber sido dejado allí hacía poco tiempo.
Lo abrimos delante de las cámaras pensando que encontraríamos anotaciones de la empresa. Sin embargo, todas las páginas tenían únicamente nombres escritos a mano. Al lado de cada nombre aparecía una fecha. No había teléfonos, direcciones ni ninguna otra información. Solo nombres y fechas, uno debajo del otro. Durante unos minutos intentamos encontrarle sentido. Pensamos que tal vez era una lista de empleados, un registro de visitas o incluso una libreta personal de alguien que había trabajado allí antes del cierre. Esa teoría dejó de tener sentido cuando empezamos a mirar las fechas con atención. Varias correspondían al año en que estábamos haciendo la exploración. Algunas tenían apenas unos meses de diferencia. Nos quedamos desconcertados. Era imposible que alguien hubiera llevado un registro reciente dentro de un edificio que, según todos los antecedentes, llevaba más de 15 años cerrado. Seguimos pasando hojas esperando encontrar alguna explicación hasta que llegamos a la última página. Ahí apareció el nombre de uno de los integrantes del grupo. Lo extraño no era solo que estuviera escrito. Lo verdaderamente raro era que estaba anotado con su nombre completo y sus 2 apellidos, exactamente igual que aparecían en su identificación. Nosotros jamás lo llamábamos así. Desde que nos conocíamos utilizábamos un apodo. Y de hecho, toda la gente que seguía el canal creía que ese era su verdadero nombre. La reacción fue inmediata. Él cerró el cuaderno de golpe y empezó a acusarnos de haber preparado una broma. Estaba convencido de que alguno había escrito su nombre antes de entrar. Nosotros intentábamos explicarle que ninguno había tocado ese cuaderno hasta ese momento, pero cuanto más hablábamos menos nos creía. La discusión continuó varios minutos. Uno proponía revisar las cámaras, otro decía que seguramente alguien había entrado antes que nosotros y había dejado el cuaderno allí. Ninguna explicación terminaba de cerrar porque el edificio estaba sellado desde hacía años y habíamos sido los primeros en ingresar esa mañana con autorización del propietario. Terminamos la exploración bastante incómodos. Mi amigo insistió en llevarse el cuaderno para demostrar que todo era una broma preparada entre nosotros. Antes de irnos, revisamos una vez más la última hoja. Y fue entonces cuando descubrimos otro detalle que ninguno había visto durante la discusión. La fecha escrita junto a su nombre coincidía exactamente con el día en que estábamos recorriendo el edificio. Esa misma noche descargamos el contenido de las 4 cámaras. La idea era encontrar el momento en que alguno escribía el nombre o, al menos, escuchar que alguien lo pronunciaba durante la exploración. Revisamos horas enteras de grabaciones desde distintos ángulos. No apareció absolutamente nada. Después analizamos el audio completo. Fuimos escuchando conversación por conversación, incluso los momentos en que hablábamos desde habitaciones distintas. Siempre utilizábamos su apodo. Nadie mencionaba su nombre verdadero ni una sola vez durante todo el recorrido. Tampoco existía ningún instante en que alguno se quedara solo con el cuaderno, como para escribir algo sin que las cámaras lo registraran. Durante los días siguientes, el ambiente entre nosotros cambió bastante. Mi amigo seguía convencido de que alguien estaba mintiendo, y los demás empezamos incluso a desconfiar unos de otros. Por momentos llegábamos a pensar que alguno había preparado todo con mucha anticipación para sorprender al resto, aunque nadie encontraba una forma lógica de haberlo hecho. Una semana después nos reunimos para editar el video. Él llegó con el cuaderno dentro de una mochila, pero ya no tenía la misma actitud. Estaba mucho más callado y evitaba hablar del tema. Cuando le preguntamos si había descubierto algo, simplemente respondió que prefería olvidarse de todo aquello. Intentamos insistir varias veces, pero nunca quiso explicar qué había pasado mientras tuvo el cuaderno en su casa. Poco tiempo después fui a buscarlo porque necesitábamos volver a grabar algunas tomas de apoyo. Aproveché para pedirle el cuaderno, pensando que sería interesante mostrarlo, aunque fuera unos segundos en el video. Me respondió que ya no lo tenía.
Dijo que había desaparecido y que no recordaba dónde lo había dejado. Buscó delante de mí en toda la casa y realmente parecía no encontrarlo. Nunca volvió a aparecer. Al final decidimos eliminar esa parte de la exploración. Nos pareció que nadie iba a creer una historia así. Y además tampoco teníamos forma de demostrar lo que había ocurrido, porque el único objeto que podía servir como prueba ya no estaba. Hasta hoy seguimos siendo amigos y cada vez que alguien recuerda aquella exploración, la discusión vuelve exactamente al mismo punto. Él insiste en que alguno escribió su nombre para asustarlo. Los otros tres seguimos sosteniendo que nadie tocó ese cuaderno antes de abrirlo en aquella oficina. Con los años dejé de intentar convencerlo porque entendí que ninguno iba a cambiar de opinión. Lo que todavía me inquieta no es que apareciera su nombre completo en la última página. Lo que nunca pude explicar es quién escribió la fecha. Porque si ese cuaderno realmente llevaba tantos años dentro de un edificio abandonado, alguien anotó ese último registro el mismo día en que nosotros decidimos entrar a buscar una historia. Mucho antes de que encontráramos el cuaderno sobre aquel escritorio.